El narcisista no se enamora. El narcisista busca una presa fácil para vivir de ella o de él. Porque los narcisistas no tienen nada que ofrecerle a su víctima. Primeramente, el narcisista busca a alguien que le dé algo que él o ella no tiene. Aunque finja tener cosas, al principio de la relación el narcisista no tiene nada. El narcisista no tiene dónde vivir. El narcisista no tiene ni siquiera ropa que ponerse. Le voy a hacer la historia. Porque yo siempre hablo del narcisista encubierto, porque ese es el más peligroso y ese fue el que me tocó. Yo, cuando me casé, mucho antes de casarme, este psicópata me bombardeaba con un amor falso, que no sabía que era falso. Porque ustedes saben que la víctima de los narcisistas no se dan cuenta de que están siendo abusadas porque no saben, no conocen el tema o no conocen a esa persona lo suficiente para saber que hay algo raro. Aunque siempre hay alguien que te va a decir algo malo de esa persona, pero tú no lo vas a creer. Había alguien que me decía a mí que esa persona no era de fiar, porque un día estaba de humor y al otro día no estaba. Un día saludaba muy amablemente y al otro día le pasaba por el frente a la misma persona y no la saludaba. Y yo preguntaba, ¿y por qué usted dice eso? Y me decía, porque eso es lo que hace. Pero yo no le creía. No le creí. En esa época tenía yo 18 años. Entonces, yo recuerdo que siempre me decía que quería casarse conmigo, yo con 18 años. Y él tenía como 24, 25. Yo decía que no, que yo no me iba a casar tan temprano. Yo estaba trabajando, estaba estudiando, como lo hace cualquier adolescente. Y siempre se quería casar. El individuo trabajaba, pero a veces no trabajaba. Me hacía muchas historias, me decía mucho cuento, en pocas palabras. La gente de que lo buscaba mucho, él prestaba dinero, él ayudaba a la gente, eso era lo que decía. Y había gente que lo corroboraban, porque déjeme decirle, los narcisistas, cuando quieren conseguir a una presa, buscan personas que le hagan coro. ¿Qué es hacer coro? Que si le dicen una cosa, ellos van a decir que sí. Si le dan, si ya el narcisista ha ayudado a esas personas, vamos a decirlo, de una u otra forma, las personas estarán de acuerdo con él o con ella cuando el narcisista esté inventando sus historias. Entonces, delante de alguien, él decía una cosa y esa persona decía, sí, eso es así, eso es verdad. Entonces tú le vas a creer, tú vas a caer en su gancho. Y este psicópata me hacía así. Por eso es que yo digo que los narcisistas bombardean a la víctima con amor, y no hay cosa más amorosa que un narcisista que no tiene dónde vivir, un narcisista que no tiene nada que ofrecer. Ellos fingen tener para que tú creas. Este narcisista con quien me casé usaba carros ajenos de su trabajo cuando trabajaba y iba a visitarme en esos carros. Habían veces que me decían, no, ese carro no es mío, me lo prestaron. Pero otra vez te decía, sí, es mío. Usaba ropa ajena porque ellos no tienen nada. También el psicópata empezó a bombardearme con mucho amor, mucho amor. La gente decía, ay, pero ese hombre te quiere demasiado. Ay, pero ese hombre... No le haga caso a la gente. No le haga caso a personas que te digan, ay, pero esto es así, esto es así. No,
No le hagas caso a las personas, que las personas también van a contribuir con tu desgracia. Ajá. Hay personas que van a contribuir para tu desgracia. Porque se aliaron con ese narcisista que le da cosas para que hablen bien de él o de ella. Este psicópata logró su cometido. Cuando nos casamos, fuimos a vivir donde una hermana porque él no tenía nada. Él no tenía nada. Nada tenía. No pudo ni siquiera rentar una casa, un apartamento o un cuartito. Tuvimos que caer donde una hermana. Ya usted sabe. Ahí pasé yo la de Caín. Ahí pasé trabajo que yo en mi vida había imaginado pasar cuando yo me casara. Salí de ahí porque le dije que yo no iba a dar a luz a mi hijo ahí. Que yo me quería ir de ahí porque no me estaba sintiendo bien. Pero a eso a él le valía un pepino. Entonces, cuando yo iba a dar a luz, le dije a mi madre que si me podía ir para su casa, porque ella no vivía en la casa, solamente vivía una hermana mía. Y ella dijo que sí, que estaba bien, me fui a vivir a mi casa. Y lo dejé a él donde su hermana, cuando di a luz. Mis hermanas se habían ido para otro país. Y nada más quedaba una y yo. Después esa se fue también y me quedé yo sola en la casa. Y mi madre me dijo que para que yo no me quedara sola en la casa, le dijera a este individuo que se fuera a vivir conmigo. Lo hice, no sé por qué. Porque ese hombre fue para la casa y ahí vivimos años, 4 o 5 años, sin gastar dinero, sin pagar renta, sin hacer nada. La casa se fue deteriorando, ese hombre no cuidaba la casa y yo le decía hay que hacer esto y hay que hacer aquello porque estamos viviendo aquí de gratis. Que nadie te va a dejar vivir de gratis en una casa y nos están dejando vivir de gratis, aunque sean familia de uno, pero uno tiene que por lo menos mantener la propiedad limpia, ordenada, bonita, ¿entiendes? Pero nada de eso quería hacer tampoco. Así pasaron los años hasta que yo vinimos para este país también. Y a él lo traje también. Con esto le quiero decir que ellos se pegan como garrapatas de personas que los pueden sacar de su miserable vida. Hay muchas personas que cometen ese error. Le dan a alguien demasiadas cosas. Le dan, aparte de amor y cariño, respeto. Le dan cosas materiales, los ayudan a ser mejores personas, los ayudan a sacar documentos para viajar a otros países. Y eso era lo que querían desde el principio. Eso era lo que buscaban. Por eso es que yo digo que no hay cosa que se enamore más que un narcisista que no tiene dónde vivir y no tiene nada que ofrecerle a su víctima. Porque eso es lo que buscan desde un principio. El narcisista no quiere a nadie. El narcisista solo quiere sacar ganancia de cualquier relación que tenga. El narcisista se casa para tener una sirvienta. El narcisista se casa para tener una mujer que le abra las piernas en las noches cuando a él le da la gana. Busca a alguien que le cuide a los muchachos si tienen muchachos, tienen hijos. Busca a alguien que limpie, que le planche, que le cocine. Busca a alguien que le resuelva sus problemas. Porque eso es lo que un narcisista hace. Eso es lo que un narcisista quiere. Que le resuelvan sus problemas.
Y él o ella echándose fresco, echándose aire. Y la víctima haciendo todo eso, encargándose de todo. Y él o ella con una fachada, porque también se pone su máscara de buenas personas, trabajadoras, honestas, para que nadie sepa ni se dé cuenta nunca lo que en realidad está pasando en esa familia, en esa casa. Nadie lo va a saber, porque cuando el narcisista ve gente, la gente ve al narcisista, va a pensar que es una buena persona cuando no lo es, porque se pone su máscara de trabajador, una máscara de trabajador, pero no trabaja para nada. Se gana 2 o 3 centavos para gastarlos en lo que le dé la gana, no para resolver problemas en su casa, no para arreglar nada, no para comprar nada, no para salir de vacaciones. No hace nada. Porque ya la víctima le dio todo. La víctima del narcisista le dio todo, le resolvió todo. A base de manipulación, a base de mentira, fue que el narcisista logró todo eso. Porque los narcisistas no logran nada. El narcisista encubierto no logra nada. El narcisista encubierto lo que quiere tener es una persona que le haga, que le dé. Una persona que le ruegue. Tener una sirvienta 24 horas al día, 7 días a la semana.